Escuché pasos dentro de mi casa y abrí la puerta para encontrar a mi nuera intentando cambiar las cerraduras. ¿Cómo pudo traicionarme así? Su expresión de sorpresa me dejó sin palabras. Pero lo que ella no sabía es que ya había llamado a un abogado y grabado todo. Seguro te estás preguntando qué pasó. Todo comenzó cuando me mudé a la ciudad. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Me llamo Rosa María. Tengo 55 años y hasta hace poco pensaba que mi familia me apoyaba. Vivo en la Ciudad de México, en un barrio tranquilo, y hace apenas unos meses decidí mudarme después de vender mi vieja casa en el estado de Puebla. Tenía ahorrados unos 50,000 pesos para iniciar esta nueva etapa, pero jamás imaginé que esos ahorros serían solo el principio de una pesadilla. Todo empezó en abril de 2023. Mis hijos ya son adultos y la mayor parte del tiempo vivo sola, pero sentí que necesitaba estar cerca de ellos y, sobre todo, de mi nieta. Por eso, cuando me enteré de que mi hijo Javier y su esposa Laura estaban buscando mudarse a un departamento más grande, decidí ayudarlos. Yo confiaba en ellos. Un martes por la tarde, mientras acomodaba algunas cajas en mi sala, escuché el sonido de la cerradura. Al principio pensé que era Javier llegando antes de tiempo, pero algo me hizo sospechar. Caminé despacio hasta la puerta del cuarto principal y escuché. No puede ser tan fácil, susurraba una voz que conocía demasiado bien. Con esto ya nadie podrá entrar sin que yo lo sepa. Abrí de golpe la puerta y ahí estaba Laura, con un destornillador en la mano, intentando cambiar la cerradura de mi propia casa. Su cara se congeló al verme. Rosa, yo solo estaba, tartamudeó, intentando que, exactamente, le corté, conteniendo la furia. ¿Cambiar las cerraduras de mi casa? Su silencio lo dijo todo. Sentí como se me helaba la sangre. Hasta hace poco pensaba que podía confiar en ella, que era parte de mi familia. Y ahora, hace apenas una semana, me había dado cuenta de que faltaban algunos documentos importantes y casi 20,000 pesos de mi caja fuerte. Pensé que me estaba volviendo paranoica. Pero verla allí, en abril de 2023, tratando de quedarse con mi casa, confirmó mis peores sospechas. Laura, esto no es un juego. Voy a llamar a mi abogado, dije con voz firme mientras sacaba mi teléfono. Ella intentó inventar excusas, dijo que era por seguridad y que quería protegerme, pero en su mirada vi algo que nunca olvidaré. Codicia pura. Y no estaba sola, sabía que Javier estaba detrás de esto. Esa noche, llamé a mi amiga Carmen, quien es abogada. Me dijo que grabara todo y no tocara nada más hasta que ella llegara. Así lo hice. Mientras Laura se alejaba con una mezcla de vergüenza y enfado, mi cámara capturaba cada palabra. Nunca imaginé que mi propio hijo podría ser cómplice de algo así. Hasta hace poco pensaba que el amor y la lealtad de mi familia eran inquebrantables. Ahora tenía que prepararme para algo mucho más grande, algo que involucraba no solo 50,000 pesos, sino mi hogar entero y mi tranquilidad. Esa misma noche, mientras revisaba las grabaciones, escuché un ruido extraño en la cocina, como si alguien más estuviera husmeando entre mis cosas. Mi corazón se aceleró. No estaba sola en esto, y algo me decía que la traición apenas estaba comenzando. De repente, un mensaje en mi teléfono me congeló. Si quieres mantener tu casa, mejor no hagas nada. Era de un número desconocido, pero con la letra de Laura. Sentí que todo el mundo se me venía encima, y justo cuando pensaba en llamar de nuevo a Carmen, escuché pasos en el piso de arriba. Lentamente, respiré hondo, tomé mi teléfono y subí, decidida a enfrentar lo que fuera. Al abrir la puerta del cuarto, lo que vi me dejó sin aliento. Lo que no sabía era que esa noche iba a ser solo el principio de un infierno que no podía ni imaginar. Subí las escaleras con cuidado, sosteniendo el teléfono como si fuera un arma. Los pasos se detuvieron de repente, pero un ligero crujido en la alfombra me indicó que alguien todavía estaba ahí, dentro de mi casa. ¿Quién anda ahí?, pregunté, tratando de mantener la calma. Salgan ahora mismo. No hubo respuesta, solo silencio y el eco de mis propias palabras. Mi corazón latía a 1000 por hora, pero sabía que no podía retroceder. Hasta hace poco pensaba que mis hijos eran mi mayor apoyo, y ahora sospechaba que incluso Javier podría estar involucrado. Esa misma semana, recordé que había dejado unos sobres con dinero en mi escritorio, 20,000 pesos que había reservado para emergencias. Cuando bajé para revisarlos, noté que uno ya no estaba completo. Faltaban 5,000 pesos. En ese momento me di cuenta. Esto no era un descuido, era planeado. Llamé a Carmen de inmediato. Carmen,
Creo que Laura y quizá Javier están robando de mi casa. Mi voz temblaba, pero había determinación. Necesito que vengas y me ayudes a documentar todo. Rosa, tranquila. Primero, no toques nada más y graba todo lo que puedas. Luego nos reunimos y armamos la estrategia. Me respondió con calma profesional. Mientras esperaba, decidí revisar la computadora de mi sala. Tal vez allí encontraría algo que explicara cómo planeaban quedarse con mi casa. Entre correos y documentos encontré varias transferencias bancarias sospechosas. 30,000 pesos de mi cuenta habían desaparecido sin explicación. Y más alarmante aún, había mensajes de Javier hablando con alguien llamado M sobre un plan para asegurarse de que Rosa no interfiera con la venta de la propiedad. No podía creerlo. Lo que no sabía Laura es que yo ya había comenzado a registrar cada movimiento, cada conversación sospechosa, cada mensaje, cada llamada se estaba convirtiendo en evidencia. Y mientras más descubría, más claro me quedaba que no solo querían mi dinero, sino que también planeaban desalojarme de mi propia casa. Cuando Carmen llegó, revisamos juntas las grabaciones de esa tarde. Laura estaba nerviosa, tartamudeaba y trataba de justificarse. Es por tu seguridad, Rosa, intentó decir. Solo quería. ¿Seguridad? La interrumpí. ¿De quién? ¿De mí misma? ¿O de tu propia codicia? Carmen tomó notas mientras yo narraba todo. Cada acción. Cada mentira. Decidimos que debíamos hacer algo más que grabar. Necesitábamos un plan para atrapar a Laura y Javier en flagrancia. Esa misma noche llamé a mi amigo Pedro, investigador privado. Rosa, si quieres atrapar a tu nuera y tu hijo en su juego, necesito que me des acceso a todas tus cámaras, computadoras y registros bancarios, dijo. Esto no será rápido ni sencillo, pero podemos hacerlo. Sentí una mezcla de miedo y determinación. Hasta hace poco pensaba que mudarme a la ciudad sería una nueva etapa tranquila, pero ahora estaba en medio de una conspiración familiar que podía costarme no solo 50,000 pesos, sino toda mi casa, que ya valía más de 300,000 pesos en el mercado. La siguiente semana, instalamos cámaras ocultas, grabadoras de audio y empezamos a revisar cada movimiento de Laura. Lo que descubrimos me dejó sin palabras. Había comenzado a manipular a mi nieta, prometiéndole juguetes y regalos para que no contara nada. Javier estaba usando su trabajo como excusa para ausentarse, pero en realidad estaba ayudando a su esposa a ejecutar el plan. Un día, mientras revisaba los vídeos, vi algo que me heló la sangre. Laura entregaba un sobre lleno de dinero a alguien que yo no conocía. M no era solo un contacto, era un cómplice en todo esto. En ese momento me di cuenta, esto era más grande de lo que pensaba. Esa misma tarde, recibí un mensaje anónimo. Si sigues investigando, habrá consecuencias. Mi primera reacción fue miedo, pero luego recordé todo lo que había hecho hasta ahora. No podía retroceder, y justo cuando pensaba que la situación no podía empeorar, escuché un ruido fuerte en el garaje. Caminé hacia allá y encontré algo que me hizo temblar. Un paquete con documentos que claramente no eran míos, con sellos de propiedad falsificados y nombres que incluían el mío y el de Laura. Supe entonces que esto ya no era solo dinero ni manipulación emocional. Era un intento real de despojarme de mi hogar. Y mientras sostenía esos papeles, mi teléfono vibró. Era un vídeo enviado desde un número desconocido. Al abrirlo, lo que vi me dejó sin aliento. Lo que no sabía era que ese vídeo cambiaría todo el rumbo de la situación. La pantalla mostraba a Laura y a Javier entrando a mi casa, revisando cajas y abriendo papeles como si fueran dueños de todo. Pero lo más impactante no fue eso. En un segundo plano, apareció alguien más, alguien que nunca había sospechado. Un vecino que siempre había parecido amable y servicial, ahora claramente implicado. Rosa, esto es grave, dijo Carmen al ver el vídeo. Tenemos que confrontarlos, pero con pruebas sólidas y testigos. No podemos actuar solo por coraje. En ese momento me di cuenta de que había estado subestimando la magnitud de la traición. No solo era mi nuera, no solo era mi hijo. Había toda una red que quería quitarme mi casa, mi dinero, incluso mi tranquilidad. Llamé a Pedro y le mostré todo. Tenemos que investigar a fondo, dijo mientras revisaba cada grabación y documento. Este tipo de fraudes no se resuelven a medias. Si queremos atrapar a Laura y Javier, necesitamos pruebas contundentes, y yo puedo obtenerlas. Durante los días siguientes, Pedro instaló más cámaras ocultas y empezó a seguir discretamente a Javier y Laura. Descubrimos que planeaban vender mi casa y repartir el dinero entre ellos y su cómplice. Lo que no sabía Laura era que yo ya había contratado un notario de confianza y un abogado para dejar registrado todo lo que estaba pasando. Un jueves por la mañana, recibí una llamada de Carmen. Rosa,
Tenemos que hablar de los documentos falsificados. Es más serio de lo que pensábamos. Si Laura llega a presentarlos, podríamos tener un problema legal aún mayor. ¿Qué hacemos?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Tenemos que confrontarlos con todo frente a un notario y grabar la reacción. Solo así quedará constancia legal de su intento de fraude. Esa tarde, preparé todo. Pedro estaba oculto con su cámara, Carmen con su libreta y yo, con la determinación de toda una vida de no dejarme engañar. Cuando Laura y Javier llegaron, fingí normalidad. Los saludé con una sonrisa que era más fría que el hielo. «Hola, ¿cómo están?», dije, mientras ellos miraban alrededor sospechosos. «Bien, mamá, solo veníamos a ver algunos documentos», respondió Laura, intentando sonar casual. Mientras caminaban hacia la sala, saqué los sobres, los papeles y los registros bancarios que había recopilado. «Ah, por cierto», dije con calma, «encontré esto mientras organizaba la casa. ¿Recuerdan estos sobres? Parecen faltar algunos fondos. 20,000 pesos, para ser exactos». Laura palideció y Javier se tensó. «Rosa, no es lo que parece», dijo Javier, pero su voz sonaba vacía. «¿En serio? Porque yo tengo todos los vídeos y grabaciones de cómo han estado manipulando mis cosas, incluso tratando de cambiar las cerraduras», le respondí. «Además, el notario y mi abogada están aquí para dejar constancia de todo». En ese momento, vi cómo la máscara de Laura empezaba a caer. Intentó excusarse, pero la evidencia era abrumadora. Pedro apareció desde un rincón, mostrando las grabaciones donde Laura entregaba sobres de dinero a su cómplice, y Carmen comenzó a leer los mensajes entre Javier y M. En ese momento me di cuenta. Pensé mientras observaba sus expresiones, que no habría forma de que escaparan de esto sin consecuencias legales graves. Laura comenzó a llorar, tratando de manipular la situación emocionalmente, y Javier intentó justificarse diciendo que solo querían ayudarme. Pero no había duda. Estaban atrapados. Y justo cuando pensé que todo estaba bajo control, el cómplice de Laura apareció inesperadamente frente a la puerta, sosteniendo un sobre gigante lleno de dinero y documentos falsos. Mi corazón dio un vuelco. Si ese hombre reaccionaba de manera violenta, toda mi estrategia podría arruinarse en segundos. «No se muevan», grité, manteniendo la calma y señalando que Pedro y Carmen estaban grabando. «Todo esto quedará registrado y no hay escapatoria». El cómplice se detuvo, sorprendido por la firmeza en mi voz. Pero entonces, Laura hizo un movimiento que no esperaba. Tomó uno de los sobres y lo escondió en su bolso. «Espera», grité, «todo eso también está grabado. No intentes mover nada más». Fue en ese instante que comprendí la magnitud de lo que enfrentaba. No solo se trataba de mi dinero ni de mi casa, sino de que mi propia familia había conspirado para destrozarme. Y mientras Laura y su cómplice me miraban con miedo y rabia, supe que esto no terminaría sin un giro inesperado. Porque lo que aún no sabían era que había preparado un último movimiento, un golpe legal que cambiaría todo el juego a mi favor. Y mientras la tensión llenaba la sala, escuché un golpe seco detrás de la puerta principal. Alguien más estaba entrando, y no estaba allí para ayudar. La adrenalina me recorrió de inmediato. El golpe seco en la puerta no era un accidente. Sabía que Laura y su cómplice estaban nerviosos, pero esto era otra cosa. Lentamente, avancé hacia la puerta principal, sosteniendo el teléfono y preparada para grabar cada movimiento. «¿Quién está ahí?», grité, intentando sonar más firme de lo que me sentía. La puerta se abrió lentamente y apareció un hombre corpulento, con mirada desafiante. No lo conocía personalmente, pero reconocí al instante a alguien vinculado con el cómplice de Laura. Ese hombre estaba ahí para intimidarme o, peor aún, para intentar tomar los documentos y el dinero que había reunido como evidencia. «Tranquila, Rosa», dijo Pedro desde la esquina, mientras su cámara captaba todo. «Mantén la calma. Todo está siendo grabado». Mi corazón latía a 1000 por hora. Lo que no sabía este hombre era que yo ya había preparado una trampa legal y que Carmen estaba lista para actuar. Si hacía cualquier movimiento violento, sería capturado en cámara y eso lo incriminaría aún más. «Señor, no va a pasar nada», dije con voz firme. «Todo esto está registrado, y cualquier intento de robar o dañar pruebas será entregado a las autoridades». El hombre titubeó, pero Laura decidió aprovechar la confusión. «Mamá, tú no entiendes. Solo queríamos ayudarte», dijo con voz temblorosa. «No es para tanto». «¿No es para tanto?», repetí, incapaz de creer sus palabras. «Me querías quitar mi casa, mis ahorros y manipular a mi propia nieta. ¿Y eso no es para tanto?». En ese momento me di cuenta. La traición no era solo monetaria, era emocional.
Había planeado cada detalle de manera fría y calculadora. Carmen intervino. Rosa, debemos actuar rápido. Este hombre no se irá solo. Tenemos que llamar a la policía y dejar que se haga cargo del resto. Mientras marcaba el número, escuché un ruido detrás de mí. Laura estaba intentando tomar los sobres con los documentos falsificados y el dinero. No te acerques, grité, mientras Pedro se adelantaba y bloqueaba su camino. En ese instante, Javier apareció en la escalera, con cara de desesperación. Mamá, cálmate, dijo, esto se está saliendo de control. Tú lo empezaste, le respondí. Toda esta traición fue planeada por ti y Laura. No vas a salirme con tus excusas. El hombre corpulento, viendo que la policía estaba en camino gracias a mi llamada rápida, decidió retirarse. Laura y Javier se quedaron paralizados mientras la tensión llenaba la casa. Rosa, ¿y ahora qué hacemos con ellos?, preguntó Pedro. Ahora, dije, respirando hondo, ahora tenemos que asegurarnos de que no puedan escapar de la justicia. Llamé a Carmen y le pedí que preparara la documentación necesaria para presentar todo ante la policía: grabaciones, correos, transferencias bancarias y los documentos falsificados. Cada evidencia contaba, y tenía que estar lista para la entrega. Mientras tanto, Laura empezó a llorar desconsoladamente, tratando de manipular mis emociones, pero yo ya no caía en su juego. Hasta hace poco pensaba que la familia era mi refugio seguro, pero ahora entendía que debía depender solo de mi inteligencia, mis pruebas y mis aliados. En ese momento me di cuenta, esto no era solo una cuestión de dinero ni de propiedad, era un enfrentamiento de poder, de lealtad y de justicia. Y si fallaba, podía perder no solo mi casa, sino todo lo que había construido después de la muerte de mi esposo. Y justo cuando creía que tenía todo bajo control, sonó un mensaje en mi teléfono. Era un vídeo enviado desde un número desconocido. Lo abrí, y lo que vi me dejó helada. Mostraba a Javier y Laura planeando algo aún más grande, algo que no habían intentado antes, algo que podía ponerme en peligro directo. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba clara. Sabía que debía actuar rápido, porque la siguiente jugada de ellos podría ser peligrosa. Y mientras observaba el vídeo, un ruido en el techo me hizo levantar la vista. Alguien estaba intentando entrar por la ventana del segundo piso. Mi respiración se aceleró. Esta vez, no se trataba solo de justicia, se trataba de supervivencia. Ahora, días después, puedo respirar un poco más tranquila. Lo que ocurrió aquella noche fue el punto de quiebre que me permitió tomar control absoluto de la situación. Después de recibir el vídeo donde intentaban entrar por la ventana, no dudé ni un segundo. Llamé a la policía y a Pedro para que interceptaran cualquier movimiento de Laura, Javier y su cómplice. Cuando llegaron las autoridades, todo se volvió evidente. Las grabaciones, los mensajes, los sobres de dinero, los documentos falsificados, todo quedó registrado. Laura y Javier no pudieron más que confesar bajo la presión de las pruebas irrefutables. Incluso su cómplice terminó detenido gracias a las cámaras que Pedro había instalado. Carmen, siempre a mi lado, me recordó: Rosa, lo que hiciste fue inteligente. No solo protegiste tu hogar, sino que también aseguraste que la justicia se aplicara de manera correcta. Nunca pensé que tendría que enfrentar algo así, le respondí. Hasta hace poco pensaba que podía confiar plenamente en mi familia, pero ahora sé que mi fuerza y mi determinación son mi mayor defensa. El juicio fue rápido, porque las pruebas eran irrefutables. Laura recibió una sentencia por intento de fraude y conspiración. Javier fue obligado a devolver todo el dinero y se le prohibió acercarse a mí, y su cómplice enfrentó cargos de complicidad. Mi casa y mis ahorros estaban a salvo, y lo más importante, mi paz mental también. Esa experiencia me enseñó que no se trata solo de confiar ciegamente en los lazos familiares. Se trata de estar atenta, de proteger lo que es tuyo y de no dejar que la manipulación emocional nuble tu juicio. Ahora, 6 meses después, vivo más tranquila que nunca en mi hogar, con Pedro y Carmen como aliados inseparables y una nueva fuerza interior que jamás imaginé tener. He aprendido a leer las señales, a no ignorar la codicia disfrazada de afecto y a usar mi inteligencia para protegerme. Mi relación con mi hijo y nuera terminó, pero he ganado algo que no tiene precio: el control de mi vida y mi libertad. Y aunque aún duele recordar la traición, también siento orgullo. Orgullo de haber enfrentado la situación con astucia, de haber convertido el miedo en estrategia y de haber salido victoriosa. Ahora, cuando miro mi sala, mis cajas y mis documentos, veo más que pertenencias. Veo mi historia, mi fuerza y mi justicia hecha realidad. Nadie volverá a amenazarme así. Nadie. Y cada vez que suena la puerta y escucho pasos sospechosos,
Sonrío, porque sé que estoy lista para cualquier cosa, y esta vez, nadie podrá atraparme desprevenida.